Acompáñenos al Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a leer 3 versículos del 15 al 17. Vamos a compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una nueva jornada de sermones en la que estaremos conversando del Espíritu Santo. Creo que de acuerdo a la experiencia espiritual que el cristiano necesita, y fíjese que frente a esta realidad veo que hay mucha necesidad en el pueblo, una carencia de efectividad en su fe, una cierta expresión de vida en la que no logra desarrollarse del todo. Simplemente experimenta pincelazos, podríamos decir, destellos, y no una vida continua, no una vida permanente. Creo que hoy más que nunca la iglesia necesita volver a su base, a quien la constituyó, de dónde comenzó, cómo la iglesia se pudo desenvolver y crear bases en el tiempo. Si nos vamos a la Escritura, la palabra del Señor nos enseña que fue en el día de Pentecostés, cuando estaban unánimes, dice, todos, ahí dice que el Espíritu de Dios, por promesa de Jesucristo, vino sobre la iglesia y derramó su poder. Y esta iglesia pudo ser la iglesia que fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que se movió en un contexto sobrenatural, en un contexto jamás nunca visto, en un contexto donde los creyentes de aquel entonces pudieron sobrevivir frente a una persecución, frente a un estado político, frente a una religiosidad y frente a una carencia y fracasos de vidas. Por eso creo que lo que Dios nos quiere permitir en esta ocasión es que podamos volver a ese origen, podamos volver a esa experiencia que no está lejos de todo creyente si cree, no está lejos de todo creyente si en verdad entiende la vida de fe, cómo debe desenvolverla. Muchos de nosotros hemos intentado por nuestros propios esfuerzos tratar de llevar una vida de fe y, como dije, y hemos fracasado. Pudiese decir que el contexto de la iglesia hoy día en el que nos vemos, la iglesia está entretenida, la iglesia está en reposo, la iglesia está en sus quehaceres, en sus afanes, pero menos en la vida espiritual que tiene que tener. Algo hablamos algunos días atrás referente a los atributos de Dios y conocíamos dentro de los atributos de Dios que Dios es espíritu. Se mueve en ese contexto, se mueve en esa experiencia Dios. No podemos experimentar una vida de fe si no es por el Espíritu, como decía el devocional. No puede existir éxito ni triunfo. Ahora, los éxitos, los triunfos vienen producto de una lucha, de una situación difícil de la vida. Ahora, todos estamos bajo presión, todos estamos bajo luchas espirituales. Ahora, usted no va a poder sobrevivir frente a esas luchas espirituales si no es por el Espíritu Santo de Dios, que debe de morar en usted y debe morar en mi vida. Cuando nos tomamos de la palabra, nos tomamos de la persona, el Espíritu, como nos tomamos del nombre, fíjese que por eso Dios fue celoso con el pueblo. No usen mi nombre en vano. Entonces hoy día mucha gente usa el nombre de Dios en vano, tanto del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo. Lo nombran, comienzan los cultos, hacen todo, una actividad, religiosa, pero solo usando los nombres. Pero no se desenvuelven, no se desarrollan en esa experiencia bajo esa influencia del Espíritu. Es
es importante lo que Dios quiere que usted aprenda. Pero más que aprenda, viva. Amén. Para que su vida de fe entonces se desarrolle. Para que no estemos en la intermitencia de una vida, ¿cierto?, ligera, absurda, podríamos decir. Bueno, en esta serie de sermones trataremos la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Doctrina quiere decir la enseñanza, cómo la Biblia nos presenta esto. Tanto de su persona, en el caso de quién es, como también de su obra, lo que Él hace. La iglesia tiene que impregnarse de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él está haciendo. Recuerde que así como el Padre aprendíamos, así como el Hijo han hecho obras, y cada uno en particular, también el Espíritu Santo hace una obra. Y no lo hace en un contexto de una fuerza simplemente, sino que lo hace desde la manifestación de su persona, porque el Espíritu Santo de Dios es persona, tiene sentimiento, ¿cierto? Tiene en Él expresiones que lo hacen tan cercano, lo hacen tan real y mejor que una persona, porque es Dios. Ahora, veremos primero que el Espíritu Santo es una persona divina, no cualquiera persona. Una de las 3 personas de la Trinidad. Por lo tanto, centrémonos en esto. Centrémonos en que estamos hablando de Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. Más que una fuerza, como algunas ideas salen por ahí, ¿cierto?, en el mundo, en las sectas y algunas religiones, tiene que ver con una persona, y esta persona es divina. Es Dios obrando, es Dios manifestado, es Dios en medio, es Dios con nosotros. La Biblia claramente representa al Espíritu Santo como poseyéndolo, dice, todos los atributos y ejerciendo toda la autoridad divina. Por lo tanto, en Él vamos a encontrar omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. En Él vamos a encontrar sabiduría, ciencia, poder, amor. En Él vamos a encontrar toda clase de atributos divinos y autoridad divina. Por lo tanto, eso lo hace ser más potente, entonces, de que es una persona, de que está activo, de que está en nosotros, que está, ¿cierto?, para operar, para obrar, de acuerdo a nuestra necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que del siglo IV, casi todos los que concuerdan con el hecho de que el Espíritu Santo es una persona, también concordaron que Él era divino. Por lo tanto, la historia de la iglesia y la historia de la fe en el mundo marca, ¿cierto?, la presencia. Es más, le da más sentido, más credibilidad que a Jesús mismo. La diferencia es que el Espíritu Santo no se manifestó como Jesucristo en persona. Como Jesús se manifestó en persona, entonces se aleja un poco de nosotros porque estuvo en un tiempo, en una época de la humanidad. Por lo tanto, nos aleja, ¿cierto? Nos aleja de Jesucristo. No obstante, el Espíritu Santo de Dios, como no es persona, no es cuerpo, para que le veamos, entonces ahí es donde tenemos que nosotros hoy adentrarnos para entender, para comprender cómo Dios, el Espíritu Santo, quiero decir, se puede manifestar poderosamente en la vida de todos los que creen. Esto tiene que ver con fe. Pero no una fe supersticiosa, sino que una fe en base a lo que hemos aprendido por la palabra del Señor. Supersticiosa es cuando usted ha oído y cree o ha creído cualquier cosa y da por hecho, porque lo recita, porque está en el contexto de los cultos, como dije antes, está, ¿cierto?, aún a lo mejor en sus oraciones, cuando usted, ¿cierto?, usa
como conclusión a una oración. Y nada más que eso. Por eso es importante que podamos adentrarnos a esto. Las Escrituras, fíjese que también le asignan atributos divinos al Espíritu Santo. Y Pablo escribe sobre la omnisciencia, ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11, y dice así: el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Está hablando del Espíritu Santo. Aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo maneja, todo lo entiende. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Entiende eso? Usted sabe lo que pasa dentro suyo. Usted sabe lo que piensa, lo que cree y lo que va a hacer. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios nos permite hoy, en esa omnisciencia, conocer las cosas de Dios. La persona que está lejos del Espíritu Santo de Dios va a ser un neófito, un ignorante referente a la verdad de Dios en su vida. Va a poner en dudas, va a poner en cuestionamiento a Dios mismo. Entonces, saque conclusiones. ¿Por qué se ignora a Dios? ¿Por qué no se cree a Dios? ¿Por qué se duda de Dios? Es por la ausencia del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, usted necesita que el Espíritu de Dios sea parte de nuestra experiencia. Fíjese que el salmista atestigua sobre la omnipresencia del Espíritu. En el Salmo 139, 7 al 8 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere, dice, a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, la presencia del Espíritu Santo de Dios es gloriosa porque no lo limita espacio ni tiempo. Entonces, si usted permite que este Espíritu de Dios habite en su vida, usted se moverá fuera de los espacios y los tiempos. Usted podrá experimentar entonces lo bendito, lo glorioso que significa entonces una vida espiritual, que no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene estorbos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tremendo. Hago un paréntesis y se lo digo a los que están en línea, que están viéndonos. Lamento que no estén aquí hoy, por lo importante de lo que estamos recibiendo. No va a ser lo mismo. Es tan fundamental la experiencia espiritual. Dios no está hablando por a usted mantenerlo en un estado de calma y de felicidad. No, Dios está hablando para que usted avance, para que usted no se quede donde está. Porque hay una necesidad importante, valga la redundancia, una necesidad en la que usted va a, insisto, y perdón la redundancia, a necesitar para poder desenvolverse. El Espíritu también trabaja, dice, en la creación, moviéndose sobre la faz de las aguas. Y eso lo encontramos en Génesis 1, del 1 al 2. ¿Cómo el Espíritu de Dios estaba? Dice, el otro día el Señor nos hablaba acá, dice que estaba por sobre toda la creación, que aún estaba desordenada. Dice que le dio sentido, le dio orden. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, fíjese, le dio color a esto que estaba oscuro, desordenado, a esto que estaba sin el valor, sin el sentido de la existencia. Como conclusión final sobre la deidad del Espíritu Santo, tenemos la bendición de que Pablo en su segunda carta lo presenta ahí en Corintios. Dice 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces no existe continuidad,
no existe experiencia espiritual, no existe vida de fe si no es por esta Santísima Trinidad y en especial por la presencia y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No existe la comunión, no existe el sentido de iglesia, no existe el sentido de responsabilidad, no existe el sentido de que yo soy parte de un cuerpo espiritual. Es que necesito que me lo diga, pastor. No puedo decirte algo que no ha nacido del Espíritu en tu vida. Si no será fuerza. Cuando es parte del Espíritu de Dios, entonces hay acción del Espíritu en tu vida. Corres. Vas donde tienes que estar. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Hemos estado 2 noches en una familia, nuestros hermanos Guajardo Duarte, velando a nuestra hermana Estrella. Y luego de aquí nos vamos al cementerio. Pero hemos estado haciendo lo que el Espíritu de Dios quiso que hiciéramos. El Señor cambió sentido, cambió, ¿cierto?, de esa práctica, porque hacemos a veces de estas experiencias algo simplemente sentimental, pero no lo que el Espíritu de Dios quiere enseñar, quiere decir. ¿Y qué es lo que ha habido? Ministración, ha habido liberación, ha habido sanidad, en un escenario, ¿cierto?, de un velatorio. ¿Me entiende? Entonces, ¿está preparado para que usted viva la vida espiritual conforme al Espíritu? ¿O solo le acomoda el domingo? ¿O solo le acomoda estar sentado acá escuchando y nada más? En eso no consiste la vida de fe. Eso no es fe. Es vivir bajo la influencia del Espíritu. Luego veremos la obra principal del Espíritu Santo, que es doble. Dice, nos provee de conocimiento y de poder. Nos provee de conocimiento y de poder. Entonces, es tan esencial el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes. Tan necesario fue para el comienzo de la iglesia, que un necesidad del conocimiento que vino sobre ellos y abrió en cada uno de ellos esta ciencia, esta verdad de Dios, que muchos de los que estaban en aquel entonces, estoy hablando de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que más lo aprendíamos acá, más que Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo de Dios sobre o en la vida de los apóstoles. Fue tremenda manifestación de poder, de milagros, de sanidad, de transformación de vidas, cómo el Señor hizo obra tremenda, milagros, cómo el Espíritu de Dios hablaba a los líderes. Pablo y Pedro y muchos se vieron en la experiencia del mover del Espíritu. Pedro predicó un sermón que jamás nadie había hecho en el tiempo. Siendo un hombre del Burgo, siendo un pescador, no era rabino, no tenía la costumbre, la práctica, ¿cierto?, de los de Sanedrín, como personas que estaban siendo instruidas permanentemente. Pero el Espíritu de Dios vino ahí y operó y obró en conocimiento. Por algo pudo contar la historia. Si usted se va al libro de los Hechos de los Apóstoles y escudriña ahí el sermón de Pedro, se va a dar cuenta que no es el mismo Pedro que negó al Señor antes. Un testarudo, un llevado a su idea. Vemos después un Pedro sumiso al conocimiento y defensor de conocimiento y con autoridad y poder, porque cuando fue al templo La Hermosa, cuando había uno que estaba ahí años mendigando, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. ¿Y qué hizo ese hombre? Dice que se levantó, no hizo nada más que saltar y glorificar y entrar al templo adorando a Dios. Por la obra del Espíritu Santo de Dios que se transmitió, porque eso es lo que tenemos hoy también, un poder que no proviene de nosotros, proviene del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Todo se hace distinto, todo se hace llevadero, todo es más fácil, amado. Aún para que usted cría su familia, aunque usted administre su hogar, si tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de hacer
lo que usted no ha podido hacer durante años. Por eso es esencial la persona del Espíritu. Por eso también observaremos en estos sermones, estoy haciendo una introducción de lo que vamos a aprender, que la obra del Espíritu Santo es crucial para el comienzo de una nueva creación. Recuerde usted, que el hombre, la mujer que viene a Cristo es nueva criatura. Y esa nueva creación es esencial la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces usted no se va a poder desarrollar como nueva criatura. Entonces, insisto, todavía hay vieja criatura. ¿Y en qué se nota? En que usted sigue gobernando. En que usted sigue aferrándose a lo natural, a su propia realidad, a su propio, ¿cierto?, mover, qué sé yo, imaginación inclusive. Y no se entrega, ¿cierto?, a la dirección del Espíritu de Dios para que entonces su nueva creación, su nueva vida espiritual se desarrolle. Manipulamos y hacemos cosas sin el Espíritu, pero con el Espíritu somos obedientes, somos sumisos. Nada lo hacemos por práctica religiosa. No oro a la fuerza, no ayuno a la fuerza, no me congrego a la fuerza. No, nada, porque el Espíritu de Dios me provoca, ¿cierto?, en mi vida una experiencia espiritual permanente. No depende mi vida espiritual de un culto, mi vida espiritual depende del Espíritu. Entonces, estoy en el trabajo, bajo la influencia del Espíritu. Voy en la locomoción, bajo la influencia del Espíritu. Vengo a mi hogar, bajo la influencia del Espíritu. Mi relación con mi esposa es bajo la influencia del Espíritu. Mi relación con mis hijos es bajo la influencia del Espíritu. Todo, mi negocio es bajo la influencia del Espíritu. Nada es fuera de ello. No puede, no existe. Como es cierto que el logos o la palabra, estoy hablando de lo que en el Antiguo Testamento se le daba al espíritu de la letra, al espíritu de la palabra, valor, sentido. Por eso Dios pedía al pueblo de Israel que cumplieran la ley. Entonces, las personas que trataban de cumplir la ley, era entonces el entender de que el Espíritu de Dios estaba ahí. Recién lo escuchábamos en el devocional. ¿Cómo se movieron los hombres de Dios? Porque creían a la palabra del Espíritu. La palabra era activa en el espíritu de las personas. Y Dios se movía con milagros, con prodigios, con señales. Esos milagros sorprendentes, únicos milagros, gracias al Espíritu, al poder de la palabra que estaba ahí. La palabra, el Espíritu. Que el logo que después se hace carne, que es Jesucristo. Y que Jesucristo después activa en nosotros. Esto ocurre en la era del Antiguo Testamento. La obra principal y característica del Espíritu Santo está relacionada con la nueva creación, con las vidas de los nuevos creyentes. Anteriormente al nuevo pacto, las personas tenían que someterse a la letra, a la ley, al logos, y siempre fracasaban. Hoy día nos sometemos al Espíritu, ¿y qué va a pasar, cree usted? No hay fracaso. No, porque el Espíritu de Dios es el que activa en usted. Ahora, si usted ya no es, si usted ya es nueva creación, si usted ya es una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios por creer en Jesucristo. Insisto, muchos creyentes siguen viviendo como hombres naturales, como mujeres naturales, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, la nueva creación, el nuevo hombre, según Dios, que es Jesucristo en nosotros. Eso lo permite el Espíritu Santo de Dios. Eso lo permite el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las principales palabras, un poco para que nos mimeticemos de esto, ¿cierto? Nos acerquemos. Para espíritu, según el Antiguo Testamento, es ruach o ruach. Y en el Nuevo Testamento es neuma. De ahí vienen los dones, el neuma. Además, el espíritu, en estos términos, también puede significar aliento o viento, según lo determina el contexto, porque nos encontramos, fíjese en la Escritura, en la Biblia, usted es lector, ¿cierto? A veces se encuentra con la expresión espíritu sin alta, sin mayúscula. Ahora hay que ver el contexto, a qué se está refiriendo, pero mucho de ello tiene que ver
con la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Por lo tanto, tenemos que identificar. Este va a ser un tiempo de identificar el Espíritu, de experimentar el Espíritu. Tengo que verlo mover, tengo que sentir su aliento, tengo que sentir ese viento, tengo que sentir ese mover. Fíjese que la gente está más interesada en los dones porque le da poder, le da autoridad a las personas más que en el mismo Espíritu. ¿Quién no quiere tener el don de sanidad? ¿Para qué? ¿Para qué quiere sanar? ¿Para la gloria de Dios o para sentirse usted bien? ¿Quién no quiere tener otro tipo de dones? Que son 9, según el Espíritu, según Pablo el apóstol enseñando. Bueno, los términos se usan para designar a los espíritus creados, esta expresión. Es decir, ángeles caídos y no caídos. Y el aspecto espiritual de los seres humanos, así como también del espíritu divino increado. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la separación. ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿Al increado o al creado? Ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Y hoy día hay muchos espíritus que se mueven, pero no todos son de Dios. Porque lo de Dios es increado. Lo otro ha sido creado. Amén. La influencia del enemigo, Satanás. Satanás fue un ser creado. Demonios fueron creados. Ángeles fueron creados. El único que es eterno es el Espíritu de Dios. Y es el que tiene que estar en nosotros. Ahora, lo que es creado no tiene poder sobre lo increado. ¿Está entendiendo eso? Eso es fabuloso. Entonces, ¿qué puede hacer un espíritu que ha sido creado ante el Espíritu de Dios que mora en su vida y en mi vida? No tiene autoridad. En más, se tiene que doblar. Se tiene que bajar. Tiene que apartarse. Bendito sea el nombre del Señor. Este va a ser un tiempo precioso, precioso en el Espíritu de Dios. Lo digo por lo que creo, por lo que es el Espíritu Santo. Y va a ser un tiempo precioso, donde muchos espíritus creados han sido para usted gobierno, han sido autoridad, lo que no tienen que ser. ¿Me sigue? Repito, este va a ser un tiempo hermoso, un tiempo sobrenatural, un tiempo glorioso, en que usted va a hacer la diferencia de lo que es y lo que no es con respecto al Espíritu Santo. Porque Dios quiere liberar a la gente que está aquí. Porque hay muchos que están bajo posesiones todavía de espíritus creados. Y no del espíritu increado que quiere gobernar, quiere ser Señor de nuestra vida. Hay gente que le ha dado más autoridad a principados, a demonios en su vida. A toda influencia espiritual. A lo mejor tuvieron experiencias esotéricas. Si no te has liberado de eso, todavía está ahí ese bicho. Quizás hay problemas sexuales, hay problemas de enfermedades, hay problemas quizás, a lo mejor, no sé, de ambiciones. Si no has sido liberado, todavía te está gobernando. Y el Espíritu Santo Dios lo que quiere es que seas libre, porque Él te hace libre. Él vino para operar y obrar en nuestra vida de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Según la naturaleza de Dios, que hemos señalado, que todo lo espiritual, o el ser espiritual vivo, personal, inmaterial e invisible, todo esto tiene que ver entonces con lo que debemos de aplicar y todas las características que vienen del Espíritu Santo de Dios. Todo lo vivo, personal, inmaterial e invisible, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que ver y conocer las características que están ahí. Por eso tenemos que abrir los ojos. Y Dios está en esta hora tratando con nosotros. Si hemos entendido la naturaleza entonces del Espíritu, en síntesis de lo que es su persona, de que es una deidad, de que es un espíritu increado, entonces todos los atributos, que es omnipresente, que es omnisciente, entonces estamos hablando del único que puede gobernar, que puede vencer sobre toda obra diabólica, mentirosa, es el Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo, de su iglesia.
Amén. Algo más. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo? Posibles dos razones. Primero, santo significa separado, distinto, apartado. Eso significa santo. El Espíritu Santo es santo en este sentido porque se haya separado de todo espíritu finito creado. ¿Por qué es santo el Espíritu que mora en mí? Porque no tiene relación con lo que el mundo, ¿cierto?, ha creado. Por eso es santo, es diferente, apartado. No hay nadie como Él. Amén, no hay nadie como Dios. Segundo, es llamado Espíritu Santo porque en comparación con el Padre, Él y el Hijo, su obra principal es hacernos santos en el sentido ético. Nadie va a tener éxito éticamente. Aló, hermanitos. Nadie va a ser santo si no es por el Espíritu Santo de Dios. La santidad es su obra distintiva. El Espíritu Santo va a venir sobre su vida porque lo que usted hoy día ha tratado de hacer, de dejar, de qué sé yo, no ha podido hacerlo. Éticamente hay cristianos antiéticos que se dicen ser y no son. A la vista de los hombres se pueden mostrar buenos, pero su corazón está en amargura, en maldad, en mentira. Sus ojos se inclinan al mal. ¿Aló? ¿Está entendiendo eso? Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer de usted y de mí una vida de santidad. Santidad no tiene relación, ¿cierto?, con una aureola arriba de nuestra cabeza. Tiene que ver con vivir vidas apartadas, consagradas, dedicadas, donde ya no nos movemos por las ideas del mundo. Nada nos llama más la atención que Dios. Por eso hay gente que todavía, ayer conversaba con alguna gente que me llama la atención esto, me llama la atención esto otro, y veía la necesidad de huir de aquellas cosas. No se puede huir si no es por el Espíritu Santo de Dios que debe de morar en tu vida. Porque hay práctica en tu vida, hay acciones en tu vida que no puedes dejar. Hay pornografía, ¿cierto? Hay vida fácil, hay vida, ¿cierto?, de amor al dinero. Hay vidas, ¿cierto?, en que la ambición, el deseo, amado, hay vidas, ¿cierto?, de exhibicionismo. Hay vida ahí donde estamos esclavos. Hoy la gente lo veo que están como esclavos detrás de este aparato. Y una influencia espiritual está ahí. Ahí lo creado está entrando a tus ojos, a tu vida. Cuando lo increado no está en ti, esto es peligroso. Porque veo personas, veo vidas influenciadas. Abre los ojos. Donde se ven entrampados, se ven presos, después no pueden salir. Drogas, delincuencia, maldad, todo eso. ¿Puede existir entonces el deseo todavía en un hombre que dice ser cristiano? El deseo, ¿cierto?, incontrolable, según las pasiones del mundo. La sociedad, por más que trata de defenderse moral y éticamente, no puede hacerlo. Pero más cuando está el Espíritu de Dios en tu vida, logras ser una persona íntegra, diferente. Logras llegar a ese estado donde nada te manipula. Por el contrario, tienes gobierno sobre tu vida. El Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. Gloria a Dios para siempre. En el Nuevo Testamento dice, no deja ninguna duda en cuanto a la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vemos ahí cómo se despliega, es el comienzo de la tercera persona presente. El Nuevo Testamento nos lleva entonces, para la redundancia, a experimentar lo que significaría entonces una vida bajo esta dirección, bajo este gobierno. Pablo lo escribió así:
Romanos 8:9b dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es gravísimo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, cuando habla del Espíritu de Cristo está hablando del Espíritu Santo. Eso lo vamos a decir la próxima semana. Vamos a hablar de los nombres del Espíritu también. Porque usted tiene que saber de qué espíritu o bajo qué señorío hoy está nuestra vida. Esto es grave, es grave. Juan también agrega, ahí en 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nadie puede decir que permanece en Dios si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿ha podido permanecer usted en Dios? No me responda para acá. ¿Ha permanecido en Dios? Hable a su conciencia. ¿Se ha mantenido íntegro? ¿Se ha mantenido fuerte en la fe? ¿Se ha mantenido ahí con el vigor de una vida espiritual? Si ha habido ausencia de aquello, si a pesar de la realidad, de lo que nos envuelve el mundo, usted se ha mantenido ahí, es porque el Espíritu está gobernando. Si no, hay otro Espíritu que está gobernando. Pero no se desanime, porque aquí estamos para que usted vuelva a donde tiene que permanecer. Para que estemos bajo su autoridad, bajo su influencia. Entonces el Espíritu Santo es el ayudante especial enviado para llevar a cabo la obra de Jesús y vivir en el cristiano. El Espíritu Santo tiene que vivir en el cristiano, según lo que dice Pablo, dice que somos templo. La alabanza dice, somos templo y moradas. Somos moradas para que el Espíritu Santo de Dios habite. Por lo tanto, su presencia le asegura al cristiano su salvación y que pertenece a Dios. Cuidado, porque algunos dicen que son salvos, pero se han apoyado en ellos. Cuidado, en cualquier momento vas a fracasar. Porque la salvación viene por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. A la luz del texto principal, conoceremos la iniciación de una vida en el Espíritu Santo. ¿Usted fue iniciado en el Espíritu Santo? ¿Usted tiene esa experiencia en el Espíritu Santo? Pregunta, solo para que usted medite. No podemos quedarnos ahí en el intento, no podemos quedarnos ahí en la tradición, no podemos quedarnos ahí en la práctica vacía. No, tenemos que hacer algo. Y el texto nos va a enseñar. Primera de Juan, ¿cierto? Que hemos leído 14, versículo 15 al 17. El primer versículo ya nos abre una puerta de iniciación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Toda vida iniciada por el Espíritu Santo comienza cuando la base de nuestro amor por Jesucristo es el conocimiento. No el que ha dicho, no el que hemos recibido, ¿cierto? Por ahí porque me parece o porque yo necesito. Hay mucha gente que necesita de Dios, sin duda, pero necesita de una respuesta, pero no de la vida de Dios. Fíjense que el gran problema es que muchos de nosotros queremos amar a Dios. ¿Queremos amar a Dios? Pero ¿qué pasa? No podemos amar a Dios. Porque hemos equivocado. Usted quiere amar a Dios en servicio, en entrega, en cosas. Pero usted fracasa. Tenemos que dar vuelta. Usted tiene que conocer el amor de Dios para que usted ame a Dios. Si usted no conoce el amor de Dios, usted no sabe amar a Dios. Y eso lo provee el conocimiento. Por eso la base de nuestro amor por Jesucristo, según el texto leído, es: si me amáis, guardad mi mandamiento. Pregunto, ¿cuántos han guardado los mandamientos?
¿Y cuáles son, pastor? Bueno, nos vamos a encontrar con toda la palabra de Dios frente a nuestras vidas, y ella tiene que ser para nosotros estándar de vida. Lo leemos ¿cierto? Al comienzo, en nuestro lema. Y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo repiten, pero no le están dando sentido a lo que están diciendo. Porque se acostumbraron a lo instantáneo, se acostumbraron simplemente a lo repetido, pero no a la experiencia. Ese es el gran conflicto que tienen muchos creyentes hoy día. Dice Juan 14, 21, 24, dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, una vida iniciada en el Espíritu es cuando está el conocimiento, porque dice que Él se manifestará. ¿Cómo se manifiesta Cristo entonces a la vida del hombre si no es por el Espíritu? Usted ni yo conocemos a Jesús si no es por el Espíritu. No conocemos al Padre si no es por el Espíritu. Dice, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque esto no es para todos. No es para todos, perdóneme. Esto es para gente elegida. Esto es para gente que ha entendido el llamado de Dios, que se ha encontrado con Jesucristo. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. Todo esto va a ocurrir en el contexto cuando entendemos por el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Jesucristo, de la verdad del Padre, cuando el Espíritu Santo de Dios venga y haga morada. ¿Cómo el Padre hace morada y el Hijo en mi vida? Si es imposible en este cuerpo pequeño y limitado, si no es por el Espíritu. ¿Cómo se manifestará Dios en mí? ¿Por una fuerza descontrolada, fuera de orden? No. Por el conocimiento usted sabrá que el Espíritu Santo de Dios está operando en su vida. Una vida iniciada en el Espíritu es cuando entonces el conocimiento de esta verdad, de este amor manifestado del cielo, viene a mi vida gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios en mí y en usted. Gloria a Dios para siempre. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta aquel que está viéndome que no es por fuerza humana? ¿Te das cuenta que no guardas la palabra? Y si no guardas la palabra, ¿qué pasa? No eres de... Entonces, ¿cómo están tus acciones? ¿Cómo te mueves? No, si yo amo, mi pastor, amo al Señor, lo amo a usted, pero si no guardas la palabra, si no eres justo, si no eres ético, ¿estamos entendiendo eso? La base de nuestro amor por Jesucristo, la base de mi amor por Jesucristo está en el conocimiento, en la palabra, está en el texto que se me ha sido revelado por el Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios entonces opere en mi vida. 2, versículo 16a. Y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo primero solamente, ante la coma. Y yo rogaré al Padre. Una vida iniciada es cuando la persona de Jesucristo, que lo creo, no tengo duda en eso, el problema está que yo no lo he recibido, intercede ante el Padre. ¿Por quién? Por mí y por usted. Jesús le dice a sus apóstoles, me tengo que ir, es necesario,
me tengo que ir, pero yo voy a rogar, yo voy a interceder, voy a pedir, Padre, Espíritu Santo para ellos, la tercera persona para ellos, para que entonces sean guiados, sean fortalecidos. Entonces, para que tenga sentido sus vidas, voy a interceder. Hay una intercesión en la que Jesús ha hecho y lo hizo, y fue un éxito. Lo vemos en la historia de la iglesia. Lo vemos en la historia de aquellos creyentes que, no teniendo condición alguna, creyeron en Jesucristo, entonces se hicieron merecedores de la intercesión. Hay gente que no ha entendido y no ha valorado la intercesión de Jesucristo por sus vidas para enviar al Espíritu Santo. Es que no conozco, ¿se da cuenta? Porque ignoro a Jesucristo. Si conociera a Jesucristo, valoraría tanto su amor por mí, que Él intercede por mí. Él pide por mí, para que venga entonces, venga algo para mí. Se me conceda algo. Que la presencia del Espíritu esté operando en mi vida. El contexto lo está diciendo todo. Es más, dice Juan 17, 9, 11, dice, yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Entonces, si tenemos un acercamiento a Dios, dele gracia, amado, porque no fue por voluntad propia, fue Dios que salió a su encuentro. Dice Jesús, voy ante tu presencia y ruego por ellos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y en ellos resplandece mi gloria. Y aquí vemos entonces de que gracias a la intercesión de Jesucristo, algo ha de resplandecer en mí. Que gracias entonces a que viene algo sobre mi vida, sobre mi persona, que no voy a ser ya el mismo, no porque soy nueva criatura. Me encontré con Cristo y Él intercedió por mí y por lo tanto algo me entrega. Dice, desde ahora ya no estaré en el mundo, está hablando Jesús, pero ellos se quedan en el mundo, nosotros, usted y yo. Mientras que yo voy a ti, Padre, protege con tu poder, Padre Santo. Está hablando entonces de que por la intercesión de Jesucristo, el Padre envía un poder sobre mí. Como en Pentecostés, ¿qué recibieron? Poder. ¿Y qué poder era? ¿Un poder humano? ¿Capacidad humana? No. La persona de la Trinidad, la tercera persona, el Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros. Dice, a los que me has confiado, para que vivan unidos. ¿Cómo vivimos unidos nosotros? ¿Se da cuenta que esto se mueve en un contexto de familia de Dios? De los llamados, de los escogidos. ¿Eres escogido? Entonces tiene que haber algo en tu vida que no se ha desarrollado, no se ha desenvuelto en tu vida. ¿Por qué los temores? ¿Por qué las carencias? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué entonces todavía en tu vida hay tristezas y dolores? ¿Por qué hay carencias? 3, versículo 16b. Y os daré otro consolador. Hasta ahí. Otro consolador. Otro quiere decir uno semejante, pero es otro. Y está hablando de que es el consolador, el paracleto quiere decir en el griego. Aquel que viene entonces para tomar una condición en nosotros, para operar, para obrar, para llevarnos a un estado. No simplemente del concepto consolador así como lo entendemos ligeramente. Está hablando de una actividad en el que el Espíritu Santo de Dios se va a mover en nosotros y nos va, ¿cierto?, ahí a ubicar. En la situación que nos encontremos, nos va a levantar, nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a alimentar, nos va, ¿cierto?, a bendecir, nos va
a guiar. ¿Está entendiendo eso? Eso es tremendo. Porque si no fuera por el otro consolador, el otro que viene para tomar una condición en mi vida, no sé qué sería. Cuando te encuentras débil, cuando te encuentras incapaz, cuando te encuentras sin habilidades, el consolador te va a suplir. Consolador. Estás limitado, estás estorbado, estás triste, estás, cierto, agobiado. El consolador va a traer orden, tranquilo. Yo estoy a control. Yo estoy sobre tu vida. Oh, gloria. Dice Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando entonces de este otro. Así como Jesús estuvo al lado de sus apóstoles, trató, cierto, Jesús de atraerles, aún así fracasaron, aún así dudaron, aún así negaron. Pero ahora iba a ser distinto. Ahora las personas bajo la influencia, bajo el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, estos ya no tendrían esos reveses ni esas debilidades, sino que habría en ello un poder glorioso. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Cuánta gente hoy día no ha sido liberado del pecado ancestral? El pecado que viene producto de su naturaleza caída. El pecado que viene, ¿cierto? Y está marcando su vida a las personas. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo de Dios, te va a consolar, te va, ¿cierto?, a traer a su presencia y va a cortar toda esa línea de maldad, de mentira, de carencias, porque el pecado te llevó a esa realidad. El pecado nos condenó. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esa era la vida sin Cristo, sin Dios. De justicia por cuanto voy al Padre. Entiendo que el Espíritu Santo de Dios entonces en su consolación me dice tranquilo porque Jesús está en la presencia del Padre. Está todo en orden, está todo bajo control. Y tercero, y no me veréis más. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás no tiene suerte ni parte conmigo porque ya está juzgado. ¿Entienda eso? Entonces, ¿por qué darle atribuciones a lo creado cuando lo increado tiene poder, tiene virtud, tiene vida? Aleluya. Amén. ¿Entiende eso? Eso es consolación. Le resolvió la vida al Espíritu de Dios a usted, a todos nosotros, nuestra familia, por más carente, por más vida triste, el Espíritu Santo de Dios viene y ordena y replantea una vida nueva, una nueva realidad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se da cuenta? Jesús le dice esto porque todavía no venía el Espíritu Santo sobre ellos. No estaban capacitados para sobrellevar lo que en verdad significaba entonces toda esa consolación que iba a venir producto del Espíritu de Dios en su vida. ¡Qué tremendo es esto! Amado, que el Espíritu de Dios abra sus ojos en esta hora para que vea que el Consolador no está como una palabra más en el texto, está para que sea parte en su vida, en su experiencia de fe, para que se mueva en esa verdad. Tercero, dice, para que esté con vosotros para siempre. 16c. Presencia permanente. Cuando hemos sido iniciados en el Espíritu Santo de Dios, su presencia jamás falta. Jamás falta. Usted va a tener que cambiar de discurso. Porque usted con sus palabras ha dicho lo contrario. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. Dios venga sobre mí. Cuando parece que usted no entendió que el Espíritu Santo no se mueve de donde Él vive. No se mueve.
permanece ahí. Entonces, vidas con esta verdad trascendente en su vida, jamás solos, jamás abandonados, jamás lejos. No, todo lo contrario. El Espíritu de Dios está en ellos, siempre, 24/7, 365 días del año. Los 30, los 20, los 40, los 50, los 70, los 80 años que tengas, el Espíritu Santo ha estado ahí del día que creíste, del día que fuiste iniciado en esta fe. Dice 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción quiere decir entonces este baño que ha venido sobre tu vida. Eso vamos a conversar más adelante. La forma en que el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado visiblemente. Y que algunos han hecho de esto caricatura y simplemente, perdónenme, una creación, una recreación, ¿cierto? Yo diría hasta absurda, porque no han entendido. Y me refiero a la paloma, me refiero al fuego, me refiero a la unción, al aceite. Dice que la unción es el aceite, es la presencia del Espíritu de Dios que vino sobre tu vida y permanece, dice, en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe con respecto a una vida espiritual. Algunos sacaron este texto de contexto. O sea, ya nadie me puede enseñar. No necesito pastor, no necesito iglesia, no necesito... No, porque yo todo lo sé. No, con mayor razón vas a saber que tienes que estar bajo dirección, bajo gobierno. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. ¿Se da cuenta? ¿Dónde permanezco según la unción? En Él. Me lleva al texto original, al principio. Me enseñó a amar a Cristo y no me salgo de ahí. Entonces no me venga a decir que usted ama al Señor si es cambiante, si prioriza otras cosas. ¿Aló? Porque para mí Cristo es todo. Yo no entendía a mi pastor cuando decía esto. Primero, para mí está el Señor. Segundo, para mí está el Señor. Tercero, para mí está el Señor. Y yo decía, ¿nosotros dónde estamos? No entendía porque estaba en la carne, estaba en esta humanidad. La presencia del Espíritu de Dios permanece. Si te iniciaste, permanece. Por último, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Fíjese cómo se abre aquí. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto último, entonces nos lleva a una verdadera vida espiritual. ¿Por qué el mundo no le ve? Porque no entiende estas cosas. Está hablando del mundo impío, está hablando de las personas incrédulas, está hablando de las personas que no han creído en esto. Pero usted que ha sido acercado, usted que ha sido llamado, usted que ha sido aquí, ¿cierto?, en la presencia de Dios, elegido, usted experimentó una vida espiritual, una experiencia espiritual que jamás nadie ha podido, ponga atención acá, nadie ha podido superar si no es por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces no me hable que es espiritual. Si usted no está bajo gobierno del Espíritu Santo, los espirituales están bajo el gobierno del Espíritu Santo. Mire, dice Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad, toda verdad. No hay mentira en una vida espiritual, hay verdad. Porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Del Espíritu Santo no nos ha mentido, nos ha enseñado y todos los días nos está educando, ¿cierto? Ahí a través de su palabra, diciéndonos esto es. No se turben. Él me glorificará,
dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, gracias al Espíritu Santo de Dios me trajo la verdad de Cristo. Me trajo la verdad del Padre. Me trajo la verdad de una vida de fe. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y yo lo hará saber. Ahí se conjuga entonces de que el Espíritu Santo de Dios se encarga de mostrarme el amor del Padre, la obra salvífica de Jesucristo y el poder de su manifestación en mi vida, que todo esto se hace realidad. Esto es la verdad. No hay otra verdad que esta. Lo demás, todo es falso, es mentira. Se lo debemos al Espíritu Santo. La verdad espiritual. Una vida que se inicia en el Espíritu Santo de Dios. Hemos conocido que es una vida que está bajo gobierno, bajo autoridad de lo increado, de lo vivo, de lo eterno, de lo permanente, que es el Espíritu Santo de Dios. Y tienes que conocer, y tienes que experimentar en tu vida. Concluyo con lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. ¿Está entendiendo eso? Aquí en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una iglesia que no ha entendido la sobreedificación que hace el Espíritu Santo de Dios en su vida, jamás será una comunidad de fe, de armonía, de empeño, de trabajo, de compromiso, de entrega, de pasión, de vida espiritual, de fe. Donde todos estarán bajo la misma influencia espiritual. No hay otros espíritus. Ahora, si hay otros espíritus, es porque no pueden permanecer acá con nosotros. No puede existir ese gobierno en nuestras vidas. Entonces, no existiría en nosotros tal dominio si nosotros se lo permitimos. Palabra del Señor. Póngase de pie. Hoy el Señor te invita a que experimentes una vida iniciada en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere operar en tu vida. Te quiere llevar a los estándares de vida, de poder, de vida, de manifestación, de vida, de milagro, de vida, de poder, de gracia, de unción, de consolación, de vidas donde ya dejes de experimentar el gobierno de la carne en ti, sino que ahora será el gobierno del Espíritu sobre tu vida. Voy a orar esta hora al Señor. Cierra tus ojos. Señor, Espíritu, estamos ante tu presencia.